Inflación, crecimiento y bancos centrales. Continuación. Inflación, incertidumbre e inversión. Es parte de la sabiduría popular que la inflación incrementa la inseguridad al interior de la economía y esa incertidumbre es perjudicial para la inversión y el crecimiento. Veamos primero el nexo entre inflación e incertidumbre para discutir enseguida el nexo entre incertidumbre e inversión. Primero, la mayoría de los economistas argumentarían que una inflación anticipada alta está asociada con una alta volatilidad de la inflación inesperada. Esto es, la incertidumbre relativa a la inflación aumenta conjuntamente con el nivel de la inflación. De allí que los individuos dispuestos a pronosticar condiciones macroeconómicas futuras tendrían mayores problemas para hacerlo en un ambiente de inflación elevada. Sin embargo, no solo aumenta la incertidumbre relativa a la inflación, sino que con la inflación también se incrementa la variabilidad relativa de los precios. La mayor parte de la evidencia empírica muestra que la variabilidad de los precios de los bienes y la variabilidad de precios de un mismo bien entre distintos minoristas aumenta con la tasa de inflación. En consecuencia, el contenido informativo de los precios declina con la tasa de inflación, dado que los precios actuales constituyen un predictor deficiente de los precios futuros. La mayor incertidumbre que genera una alta inflación tiene importantes consecuencias para el bienestar. En particular, los modelos basados en teorías de búsqueda enfatizan el efecto distorsionador que genera la inflación al cambiar la intensidad de la búsqueda de los individuos y el poder monopólico de las empresas. Véase, por ejemplo, Benabú, 1988, Casella y Feinstein, 1992 y Tommasi, 1993. Si bien esos efectos sobre el bienestar son extremadamente importantes, no los discutiremos mayormente dado que nuestro interés está centrado en los efectos de la inflación sobre el crecimiento, más que en sus costos de carácter estático en el bienestar. Además, la incertidumbre general acerca de la política macroeconómica aumenta con la inflación. Fisher, 1991, apoyó esta noción al señalar que la inflación es un indicador de la capacidad general del gobierno para manejar la economía. Y concluyó que, dado que no hay buenos argumentos para tasas de inflación elevadas, un gobierno que provoca una inflación elevada es un gobierno que ha perdido el control. De allí que en economías de alta inflación el gobierno estará más propenso a introducir controles de precios, cambios en los regímenes tributario y comercial, etcétera. Todo lo cual incrementa la incertidumbre relativa al futuro, afectando de paso las decisiones de inversión. El punto que sigue es cómo afecta la incertidumbre a la inversión. En este sentido, la literatura teórica ha hecho progresos significativos en años recientes en cuanto a analizar la relación entre incertidumbre e inversión. Fue inicialmente Hartman, 1972, y después Abel, 1983, quienes mostraron que en una economía sin fricciones, un aumento en la incertidumbre respecto de los precios aumentaría la inversión. La razón es que bajo retornos constantes a escala, la utilidad marginal del capital es una función convexa.
de los precios de insumos y productos. De allí que, basados en la desigualdad de Jensen, un aumento en la incertidumbre acerca de los precios aumentaría el retorno marginal esperado sobre el capital, induciendo por tanto un aumento en la inversión. Sin embargo, la literatura reciente sobre inversión irreversible ha mostrado cómo esa relación puede ser revertida. El hecho de que la inversión sea irreversible, lo que significa a grosso modo que una vez que una máquina ha sido instalada no tiene uso alternativo y por tanto carece de valor de reventa. Implica un costo de oportunidad de inversión adicional originado en el valor de esperar a que sea revelada nueva información, lo que recibe el nombre de valor de la opción de inversión. Cuando la inversión es irreversible, puede considerársele equivalente a ejercer una opción de compra. Una opción de compra, al igual que un proyecto de inversión irreversible, puede ser ejercida, pero una vez ejercida carecerá de valor. Cuando la inversión es irreversible, la empresa no invertirá hasta que el costo marginal del capital sea igual a su rentabilidad marginal, ya, ya que requerirán de una rentabilidad adicional para recompensar los shocks negativos, en cuyo caso podrían terminar con un exceso de capital. Ahora podemos analizar qué sucede con un incremento de la incertidumbre. Consideramos un proyecto que tiene un retorno aleatorio. Cuando aumenta la incertidumbre, aumenta la probabilidad de que en el futuro haya más resultados buenos o malos. Sin embargo, solo importan los resultados malos, dado que es más probable que el proyecto de inversión resulte inútil. Por el contrario, los resultados buenos solo reasegurarán que la inversión ha sido rentable sin alterar la decisión de la empresa. Esto es lo que Bernanke ha llamado el principio de mala noticia de las inversiones irreversibles, es decir, que de resultados futuros posibles, solo los desfavorables surten efectos sobre la actual propensión a iniciar un proyecto dado. Esto ha llevado a muchos economistas a concluir que la literatura sobre inversión irreversible entrega un vigoroso respaldo a la idea de que la incertidumbre es perjudicial para la inversión y el crecimiento. Esta conclusión, sin embargo, no es general, como destacara Caballero. Si bien un incremento en la incertidumbre aumenta el retorno necesario, también implica que retornos extremos ocurrirán con mayor probabilidad y que, por lo tanto, el efecto neto sobre la inversión es ambiguo. Un modo de asegurar que la incertidumbre reduce la inversión es suponer que los inversionistas tienen determinado grado de aversión al riesgo, lo que suma nuevos costos a la incertidumbre incrementada. Finalmente, Eisenman y Marion han subrayado el diferente impacto de la persistencia y la incertidumbre de las políticas sobre el crecimiento económico. Ellos sostienen que la interacción entre la persistencia y la incertidumbre es lo que puede ser perjudicial para el crecimiento. Mientras mayor sea la persistencia, es decir, mientras mayor sea la probabilidad de que un resultado malo se proyecte sobre el futuro, tanto más elevado es el impacto de la incertidumbre sobre la inversión, dado que la declinación del valor presente de la inversión
causada por un shock negativo es más alta cuando mayor es su persistencia. Así, de acuerdo al principio de las malas noticias, mientras más persistente sea la política, tanto mayores serán los efectos de la incertidumbre sobre la inversión y el crecimiento. Distorsiones del mercado financiero. Investigaciones recientes se han centrado en los lazos existentes entre los mercados financieros y el crecimiento económico. Por ejemplo, King y Levine. Sin embargo, una área que ha recibido menos atención, pero que parece ser muy conocida por los hacedores de política económica, es aquella de los efectos de la inflación en la operación de los mercados financieros. Así, la inflación reduce la capacidad de los mercados financieros para realizar una eficiente intermediación financiera. Esto constituirá un canal adicional a través del cual la inflación puede ser perjudicial para el crecimiento. Este aspecto, especialmente en el contexto de economías en desarrollo, fue subrayado por McKinnon y Chao al argumentar en favor de un nivel de precios estable para inducir intermediación financiera, en particular el desarrollo de contratos a largo plazo. La mayor parte de la literatura reciente sobre este punto destaca el hecho de que en un mundo de información imperfecta, este problema puede verse exacerbado con tasas de inflación elevadas, afectando la eficiencia con que se asigna el crédito y el volumen total de la intermediación. Zaridis y Smith presentan un modelo en que los hogares pueden mantener depósitos sujetos al impuesto de la inflación e intermediados por la banca, o bien alternativamente pueden mantener activos no intermediados, por ejemplo, almacenamiento. Hay también dos tipos de prestatarios: aquellos que emplean el crédito para producir bienes de capital legítimos y aquellos que obtienen crédito y lo convierten en almacenamiento y que además no repagan, ilegítimos. Para evitar los problemas de selección adversa, los bancos ofrecen contratos de manera que los prestatarios ilegítimos no tengan incentivos para engañar respecto de su tipo. Cuando son detectados, trabajan y se convierten en depositantes. Sin embargo, en la medida que aumenta la inflación, declinan los incentivos para mantener depósitos, y de ahí que la inducción de una revelación total requiere penalizar más a los prestatarios legítimos, de modo que los ilegítimos carezcan de incentivos para disfrazar lo que son. En este marco, Zariadis y Smith, 1993, concluyen que con niveles bajos de inflación, el efecto Mundell-Tobin sigue vigente, puesto que no hay problemas de representación. Sin embargo, con tasas de inflación elevadas, la estrictez de las restricciones para inducir una plena revelación reduce la acumulación de capital de los prestatarios legítimos y el efecto Mundell-Tobin se revierte. McKinnon plantea que los problemas de riesgo moral en el sector bancario también aumentan con la inflación. Los problemas de riesgo moral se originan en el hecho de que los bancos pueden incurrir en operaciones crediticias altamente riesgosas, como aquellas ocurridas en Argentina y Chile en la década del 70, cuando perciben que las pérdidas serán cubiertas por las autoridades monetarias. En contraste, reciben todos los beneficios de los resultados favorables. En un ambiente macroeconómico estable, no hay covarianza con la probabilidad de que haya cesaciones de pago.
En contraste, reciben todos los beneficios de los resultados favorables. En un ambiente macroeconómico estable, no hay covarianza en la probabilidad de que haya cesaciones de pago entre los distintos proyectos. Sin embargo, la inestabilidad macroeconómica induce una elevada covarianza en las tasas de quiebra, lo que, vinculado a una regulación financiera deficiente, hará que los bancos eleven sus tasas de interés prestando a proyectos más riesgosos. Selects and Ways, y aumentando así la fragilidad general del sistema financiero. Finalmente, también Gregorio y Stuttgart hacen hincapié en el problema informacional en la operación de los mercados financieros que la inflación favorece. Ellos presentan un modelo con dos tipos de empresas. Uno de esos tipos es menos productivo y tiene bastantes probabilidades de presentar problemas de pago, mientras que el otro es más productivo y no cae en la cesación de pago. Uno de los elementos centrales del modelo es que la inflación aumenta la similitud entre los dos tipos de empresas. Esto podría ocurrir porque la productividad de empresas seguras decae con la inflación, o bien porque, debido a los mayores costos de búsqueda, la demanda que enfrentan firmas de baja productividad aumenta en relación a las empresas de alta productividad. Cuando la inflación es baja, prevalece un equilibrio que la información revela plenamente y la banca puede identificar sin equivocarse cada tipo de empresa. Sin embargo, en la medida que aumenta la inflación, las empresas de baja productividad tienen mayores incentivos para aparecer como empresas de alta productividad, ya que desciende el costo de disfrazar su comportamiento. Al mismo tiempo, las empresas de elevada productividad tienen menos incentivos para ostentar su tipo, ya que los costos de establecer una diferencia aumentan con la inflación. De allí que una inflación elevada puede inducir un equilibrio pooling en el que los bancos son incapaces de distinguir entre los dos tipos de empresas, prestando más a las de baja productividad y menos a las de alta productividad. Sobre las fuentes de inflación y el papel de los bancos centrales. Para el estudio de las fuentes de inflación hay fundamentalmente dos enfoques complementarios. El primero de ellos analiza la inflación en el contexto de las finanzas públicas, donde se la relaciona con el financiamiento del presupuesto. El segundo enfoque considera la inflación como un instrumento que es utilizado para explotar el trade-off de corto plazo entre la inflación y el desempleo. Esta sección integra ambos enfoques y analiza el papel de los bancos centrales en controlar la inflación, así como posibilidad de que puedan contribuir positivamente al desempeño económico general en favor de un banco central independiente. En el corto plazo, las sorpresas inflacionarias inducen aumentos en la producción. Este es el supuesto subyacente a las versiones modernas de curva de Phillips, en las que, debido a la rigidez de los precios o debido a problemas informativos, un choque inflacionario no anticipado reduce los salarios reales y expande el producto y el empleo más allá de sus niveles de pleno empleo. El gobierno a su vez puede tener una meta productiva por encima del pleno empleo debido a que el nivel del producto del pleno empleo podría ser considerado demasiado bajo. Ello podría suceder, por ejemplo, debido a que la existencia de impuestos distorsionadores reduce el producto de equilibrio, o porque el poder monopólico en el mercado de bienes y en el mercado laboral induce su producción.
Por consiguiente, el gobierno podría tener un incentivo para crear situaciones inflacionarias sorpresivas con el objeto de llevar el producto hasta su nivel deseado. Sin embargo, en un mundo de expectativas racionales, los agentes privados se darán cuenta de esas intenciones y en consecuencia esos incentivos serán tomados en cuenta por el sector privado al fijar las expectativas inflacionarias y negociar los salarios. De modo que no hay cabida para las sorpresas inflacionarias, salvo que el gobierno posea información superior. Esta es la conclusión central de la obra fundamental de Catlett and Prescott, 1977, y de la de Barrow y Gordon, 1983. Este marco de referencia puede ser empleado para comprender por qué hay inflación y cómo puede contribuir un banco central independiente a lograr una inflación más baja. Para explicar las principales conclusiones de esta teoría, presentaré una versión resumida de Barrow y Gordon, 1983. Supongamos que al gobierno no le gusta la inflación ni las desviaciones del producto respecto del nivel deseado. El nivel meta del producto es Y asterisco más tau, donde Y asterisco es el producto cuando el desempleo se encuentra en su tasa natural, llamada también tasa no inflacionaria, y tau es el impuesto distorsionador que reduce el producto del pleno empleo por debajo del óptimo social. La función de pérdida del gobierno es L igual a pi al cuadrado sobre 2 más sigma sobre 2 paréntesis y menos y asterisco menos tau paréntesis cuadrado, donde el parámetro sigma representa la aversión relativa a desviaciones del producto en relación a la inflación. Un valor bajo sigma representa baja tolerancia a la inflación. De allí el 1 sobre sigma podría ser llamado aversión a la inflación. El nivel del producto es determinado por la siguiente curva de Phillips. Y menos Y asterisco igual a pi menos pi elevado a E, donde pi elevado a E es la inflación esperada y por simplicidad la pendiente de la curva de Phillips puede igualarse a 1. El gobierno decide pi tomando pi E como dado, resolviendo el problema de optimización del gobierno, minimización de 3 sujeto a 4. Puede mostrarse que la acción óptima del gobierno dado pi E es pi igual a sigma sobre 1 más sigma paréntesis pi E más pi más tau. Nótese que mientras más alta es la distorsión tau, mayor será la tasa de inflación que desea aplicar el gobierno con el fin de producir una expansión del producto. Por otra parte, mientras mayor sea pi E, tanto mayor es pi para inducir el producto sobre el pleno empleo. Sin embargo, el sector privado no podrá ser sorprendido, ya que no hay incertidumbre. Por tanto, en equilibrio, pi E igual a pi. Ello implica que la tasa de equilibrio de la inflación es pi igual a sigma tau. Y en consecuencia, Y igual a Y asterisco. En equilibrio, la inflación es positiva y el producto no es diferente de Y asterisco. Este es el problema de la consistencia intertemporal, en virtud de la
cual el hecho de que el gobierno intente crear sorpresas inflacionarias ocasiona una inflación lo suficientemente grande como para desalentar al gobierno respecto de generar sorpresas inflacionarias. Las pérdidas serían menores si la inflación fuese fijada en cero, porque de todos modos Y igual a Y asterisco. Sin embargo, una inflación igual a cero no puede mantenerse en equilibrio. Si el sector privado fija pi igual cero, el gobierno fijará pi igual tau sobre 1 más sigma, generando un boom, y por tanto sería irracional fijar pi igual cero. Si bien 3 puede representar las preferencias de la sociedad, podría ser beneficioso alcanzar una inflación más baja. Es aquí donde un banco central conservador, como propone Rogoff 1985, puede ser una buena solución para el problema de inconsistencia intertemporal. Si sigma en 3 es sustituido por sigma prima menor que sigma, la tasa de inflación sería menor, mientras que el producto sería el mismo. En el extremo, un banco central que no se interesa por el producto sigma prima igual cero producirá cero inflación. La importante lección de este análisis es que la sociedad puede resultar beneficiada por tener un banco central con una aversión a la inflación mayor que 1 sobre sigma. Esto constituye una de las bases de las proposiciones en favor de un banco central independiente, con un claro mandato para propiciar la estabilidad de precios. Si bien muchos bancos centrales también tienen por meta el logro de la estabilidad del producto, el objetivo de la estabilidad de los precios, reforzado más allá de la tolerancia de la sociedad respecto de la inflación, sería la clave para una inflación baja. Sin embargo, la independencia del Banco Central no carece de costos, como lo señala Rogoff 1985. La independencia del Banco Central puede redundar en excesivas fluctuaciones del producto. El modelo aquí presentado no permite tratar este asunto, dado que el producto se encuentra siempre en su nivel pleno empleo. Sin embargo, podría agregarse un shock a la curva de Phillips, mediante el cual el producto fluctuaría alrededor de su nivel de pleno empleo. Por ejemplo, podría agregarse un shock tal que en el costado derecho de 4, este podría ser, por ejemplo, un shock de los términos de intercambio o uno de productividad. El shock no es percibido por los individuos cuando se forman las expectativas, y solo el gobierno puede observarlo antes de fijar una política. De ahí que se podría usar la inflación para contrapesar el shock. Por ejemplo, una sorpresa inflacionaria positiva cuando el shock es negativo podría contrapesar el impacto recesivo de epsilon. La reacción frente a un shock generado por un banco central con bajo sigma será demasiado conservadora, y como consecuencia, para alcanzar una inflación baja podría haber una reacción insuficiente para frente a una realización negativa de epsilon. Así, el diseño de un banco central independiente involucrará un trade-off entre estabilidad y flexibilidad. En la literatura especializada se han analizado diversos mecanismos para elegir una combinación socialmente aceptable entre flexibilidad y estabilidad. Rogoff 1985, Cazzoneri 1985, Lohmann 1992 y Garfinkel y O 1993. De modo alternativo, ciertos trabajos recientes de Pearson y Tabellini 1993 y Walsh 1995 han estudiado el problema de diseñar un banco central independiente a partir
partir de un modelo de agente principal. Ellos se centran en el contrato óptimo con el Banco Central, analizan el papel de imponer multas al Banco Central de acuerdo al estado de la economía o el papel de los anuncios del Banco Central cuando no se puede aplicar dichas multas. Recientemente, Alesina y Gatti han sostenido que si bien una banca central conservadora podría no contrapesar suficientemente la incertidumbre económica como aquella contemplada por Rogoff, sí podría reducir la incertidumbre política. La razón es que en un modelo como el de Alesina, el ciclo político puede inducir a un ciclo económico debido a la incertidumbre de los resultados electorales. Un banco central independiente, aislado de las presiones políticas, puede reducir la incertidumbre sobre el futuro curso de la política monetaria cuando se produce un cambio de gobierno. El efecto general dependerá de la importancia relativa de la incertidumbre política versus la económica. Alesina y Gatti han hecho hincapié en que las consideraciones políticas pueden explicar por qué la evidencia tratada más adelante sugiere que los bancos centrales independientes generan una inflación baja sin ningún costo real. En las economías de América Latina y más generalmente aún en los países con elevada inflación, resulta difícil pensar que la fuente de la inflación reside en intentos del gobierno por crear sorpresas inflacionarias a fin de incrementar el producto. En efecto, la mayoría de los analistas señalarían que en el corazón del problema inflacionario hay un problema fiscal. De allí que resulta importante analizar el papel del desequilibrio fiscal como determinante en la inflación y el papel de la banca central. Este es el asunto que trataremos en la sección siguiente. Aquí haremos una pausa para continuar con consideraciones de política fiscal.